Vamos con Daniel Fontanals, el detective privado, finge tener una lesión en el menisco y la pillan andando 50 kilómetros en el Rocío. Pide la baja por una lumbalgia crónica y comparte sus propias coreografías y retos en las redes sociales. Estos son solo dos de los numerosos casos de personas que han sido pilladas infraganti tras solicitar la baja laboral en sus puestos de trabajo. Una práctica que ha aumentado considerablemente en los últimos años y que nos cuesta a todos los españoles más de 1.000 millones de euros al año. En España, 4 de cada 10 bajas laborales son fraudulentas y en muchos casos el trabajador le pone mucho ingenio. Una trabajadora es despedida por hacer senderismo durante una baja laboral. Estando de baja por ansiedad, realizó un curso de senderismo con prácticas intensas en montaña, a 200 kilómetros de su trabajo. La empresa, tras detectarlo mediante un detective privado, argumentó que estas actividades eran incompatibles con su recuperación. Le pide la baja médica por problemas de hígado y un detective de la empresa la descubre en una ruta de cervezas. Los médicos le recomendaron mantener reposo y una dieta específica, pero la trabajadora no la siguió. El detective la vio yendo de compras y consumiendo alcohol en una ruta de la caña que se alargó más de 7 kilómetros. Una española fingió ser muda durante 16 años. Y para insólito este caso, en 2003 un cliente del supermercado donde trabajaba le dio un empujón que le hizo perder la voz. Le concedieron la incapacidad permanente absoluta y cobró casi el 100% de su salario durante más de una década y media. Pero en 2019 la Mutua contrató a un detective privado que le hizo una pregunta que le delató. ¿Cómo llegó al Corte Inglés? La contestó sin problema. Baja por menisco y 50 kilómetros de romería. Un detective infiltrado la grabó bailando sevillanas y caminando sin dificultad. Despedida por subir vídeos en TikTok. Estaba de baja por una lumbalgia crónica mientras compartía coreografías y retos en TikTok. Como hemos visto, hay quien le pone mucho arte en fingir una baja. Bueno, vamos a llamarlo arte, ¿no? Ingenio y morro de toda la vida. Daniel, a ver, sube un 45% en los últimos 5 años las bajas y también vuestras contrataciones, ¿no? Así es, de hecho es un problema con el que nos encontramos muy habitualmente. Además, los empresarios se están dando cuenta de que esa figura del detective claramente resuelve, porque el coste, como hablábamos antes, no es solo económico, sino también al final es un problema a la hora de gestionar equipos y a la hora también de que ninguno quiere que lo engañemos, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? No quiero que me tomen el pelo. Cuando se acude a un detective privado como tú, ¿ya se sabe, ya se intuye algo? Sí, esa sensación. De hecho, la inmensa mayoría de mis clientes tienen esa postura de decir, si está enfermo, arrimamos el hombro y no pasa nada, pero realmente me da mucho a mí que me están tomando el pelo. En la mayoría de ocasiones te diría que sí que hay esa sensación, porque además muchas veces viene de alguna forma estratégica la baja. Puede ser porque sabe un empleado que lo van a despedir, justo el día antes se coge la baja. Puede ser, por ejemplo, porque hay una discusión en el trabajo, ¿no? Me comentaba el otro día un empresario que tiene un par de restaurantes, me decía, es que discutí con un chico muy jovencito, porque estaba todo el día con el móvil. Bueno, discutí, le dije, trabaja, que no puedes estar con el móvil, y al final, donde fue a parar, fue que al día siguiente estaba con la baja por esa discusión. O sea, muchas veces, como es un mecanismo de presión y el empresario lo sabe, ya solo falta ver qué podemos hacer al respecto. Yo tengo una Silvia pregunta, Lama. porque en el vídeo que hemos visto, es verdad que después de 16 años lo contratan un detective. ¿Cuánto se tarda más o menos una empresa cuando decide, oye, yo voy a contratar un detective privado porque esta persona lleva de baja X meses y quiero saber si realmente tiene una enfermedad? ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues nos pasa en todos los tiempos. Hay gente que nada más se da la baja ya nos está llamando y hay gente que espera que se recupere, pero ya nos llama pasado un año, etcétera, etcétera. Yo recomiendo hacerlo, o por lo menos hacer la consulta lo antes posible, porque hay casos más fáciles, depende de la patología, depende del perfil de la persona, más fáciles se pillan o más difíciles, pero la consulta como mínimo yo la haría siempre de primeras, porque claro, tú imagínate, si me haces la consulta después de un año y pico, ya llevas pagando esa parte más de un año. Claro, lo que pasa es que no quieres pensar que te estén tomando el pelo, ¿no? Sí. Siempre intentas confiar en la gente. Claro, esa es la historia. Y así te llevas el sesgo que te llevas. Vamos a ver cómo trabaja un detective privado. Vamos ubicando esa portería. ¿De ahí va a salir, se supone? Sí. Acaba de salir, sí que está ahí en la ciudad del frente. No se trata de se trata de pasar desapercibidos para él. Tú piensa en cuántas caras de salida. Se monta. Hola, buena tarde. El tío va, fíjate, con los cascos y mirando el móvil. Es muy difícil en este que caso, te pillen, ¿no? Sí. Mira, este es.
¿Has entrado? Vale, esto es un gimnasio. Veíamos un poquito de información y también se podíamos ver un poquito el gimnasio. Gracias. Yo ahora mismo lo estoy grabando. Fíjate que yo llevo el móvil en la mano como una persona nota. Vale, estamos comentando el gimnasio, lo chulo que es, tal y bueno. O sea, con lo que está haciendo un dolor de espalda, que luego lo verás aquí, va a ser complicado, ¿no? O sea, ¿estaba yendo a clase o estaba ella impartiendo la clase? Bueno, es igual, ¿no? Porque al fin y al cabo, con un dolor de espalda... Este es un caso típico de persona que tiene una dolencia física que muchas veces nos impide hacer ese tipo de trabajo y después, pues, al final tenemos que ver algo incompatible con esa baja o que esté perjudicando su recuperación. Es posible que esa lesión exista, pero lo que uno no puede tampoco es perjudicar, por lo tanto, alargar la baja, ya no solo para el empleador, sino para que al final, siempre insisto, las pensiones, iba a decir yo. Las pensiones, déjalas que están como las pensiones están, las dejamos, vamos. pero las bajas las pagamos todos. Y después de haber investigado todos estos casos, ¿has conseguido obtener algún patrón o de alguna manera diseñar el perfil del tipo de gente que lleva a cabo este tipo de estafas? Pues, por ejemplo, funcionarios de una determinada rama o sectores del sector privado, del sector del turismo o edades. Pues os voy a decir una cosa. De hecho, hay de todo, hay de todas las edades, pero lo que sí estoy viendo mucho últimamente, una alza de bajas con un perfil de edad muy bajo, 20 y pocos, 20 y picos años, y normalmente tiende a ser además bajas psicológicas porque la gente piensa, es erróneo, pero piensa que una baja por depresión o ansiedad no se puede rebatir, no es cierto, y suele ser ese tipo de perfil. ¿Y en cuánto tiempo Me llama mucho la resuelves un atención tema? que el perfil sea Jóvenes. veintitantos años, ¿eh? ¿Sí? Hombre, son personas jóvenes que en teoría no tienes ninguna patología, ningún problema. Pero, así a priori tus primeros trabajos. También es verdad que la salud bien. mental, desgraciadamente, Claro. ha subido mucho, pero que el perfil sea tan joven, sí. Sí, pero desgraciadamente también la salud mental es verdad que nos preocupa mucho a todos, pero a veces estas bajas fraudulentas y gente que se coge la baja sin realmente necesitarlo, al final lo que hace es que la gente que realmente lo necesita sea la que está en el punto de mira, que sea más difícil a lo mejor tener acceso a una baja cuando realmente lo necesitas. Yo quería saber cuánto tiempo necesitas para saber que una baja es real. Tú empiezas a investigar y dices, sí, es cierto que está de baja. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, para empezar, todo tiene primero una estrategia, ¿no? Nosotros, hablando también del tipo de patología y todo, no nos podemos seguir a alguien a lo loco, sino, pues, imagínate, por ejemplo, en el caso de un chaval jovencito, quizás creo que el fin de semana le puedo ver haciendo algo, pues saliendo de fiesta, el tipo de cosa que sea, y después otra persona, si tiene otro perfil, es otro, ¿no? En unas semanas lo solemos tener resuelto, hay que se pueden alargar un poquito, pero en unas semanas en eso nos movemos. Galacho, ¿querías apuntar una algo? cosita muy rápida, porque a mí me pasó una que yo saqué, precisamente denuncié también este caso, y me demandó a mí precisamente la otra persona y me llevó a juicio y demás. ¿Qué validez tiene precisamente vuestras investigaciones? Pues es muy buena pregunta. Nosotros, de hecho, además vamos como testigo cualificado a los juicios sobre ese informe que hemos hecho nosotros. Es una prueba 100% válida ante un juzgado, además me encanta que me hagas esa pregunta, pero lo que nosotros intentamos es que, de hecho, la inmensa mayoría de lo que hacemos nosotros no va a juicio, porque se trata, de hecho, de hacer un buen trabajo para que, pues imagínate, si me has dicho que tienes la pierna rota y te he visto jugando al fútbol, Sí, para que sea evidente, ¿no? tampoco tienes incentivos para gastarte ese dinero en abogados, etcétera, etcétera, para ir a un juicio, ¿no? ¿Y cuánto cuesta vuestro trabajo? Porque, claro, no todo el mundo empresario se lo pueden permitir, más o menos. Pues mira, claro, como te decía, hay que hacer un estudio previo. Al final no es lo mismo que una persona lleve, hablando por ejemplo de los incentivos para ir a juicio, ¿no? Si una persona lleva trabajando, como tenemos un caso que me ha entrado la semana pasada, más de 30 años en una empresa, yo ya aviso, ojo, habrá que hacer mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a juicio, esa indemnización por despido improcedente se nos va a ¿cuánto? A 60.000 euros, por ejemplo. Sí que nos vale mucho más la pena, ¿no? Pero va a depender. ¿Cuánto nos puede costar? Pues bueno, 2.000, 3.000 euros podrían ser precios normales. Bueno, pues probablemente les vendrá bien a los empresarios. Sí, la mayoría de veces. Gracias, Daniel. Lo tuyo es vocación, seguro, ¿eh? Se te luego. nota. Gracias a al vosotros. hablar. Gracias, detective privado Daniel Fontanals.